Hola, ¿qué tal? Muy buenas compañeros y maestra. El día de hoy les vamos a exponer el tema Pedagogía Transformadora. Nuestro equipo está conformado por Mario Julián Bocanegra Jiménez, Eric Galdames Vázquez, Fabricio Roniet Pérez Velázquez, Paola Janet Ramos Pérez, Carla Lisset de la Cruz Rodríguez. La pedagogía transformadora considera la mente como un elemento esencial en el aprendizaje, porque de ella dependen muchas de las destrezas básicas para desarrollar nuestras actividades vitales, tales como la memoria, la percepción de los sentidos, la concentración, el equilibrio, el razonamiento, la capacidad de relacionarse, la comprensión, etc. Si tuviéramos que definir a la educación transformadora, podríamos decir que es un marco conceptual en el que se engloban diferentes prácticas y metodologías que tienen como fin último conseguir que el alumnado, primero, analice la realidad que le rodea y tome conciencia de las muchas diferencias y desigualdades que se dan, y segundo, una vez hecho esto, se ponga manos a la obra para decidir positivamente en dicha realidad. La pedagogía transformadora tiene 5 énfasis de trabajo: desarrollo humano, educación por procesos, construcción del conocimiento, formación para el liderazgo transformacional y la innovación educativa, que son las dimensiones en las que trabajan a diario dentro de su proyecto educativo. ¿Qué busca? Se trata de formar líderes que desde su ser, su saber y su saber hacer se conviertan en personas nuevas, que den otras respuestas a las condiciones que presente el continuo devenir, agentes de cambio y promotores de progreso. Pero para alcanzar estos ideales, los educadores deben lograr desarrollarse como seres humanos en sus principios, valores, actitudes, comportamientos y dimensiones. Madurar en sus dimensiones biológicas, psicológicas, sociales, efectivas, políticas, espirituales, cognitivas y estéticas. Construir un conocimiento y aplicarlo, aprendiendo autónoma y significativamente. Madurar en el ser, en sus condiciones intelectivas y las competencias adquiridas, sociales y culturales del país para desempeñarse como líderes en el quehacer. Porque no basta con el compromiso de querer hacer las cosas. Nadie puede dar de lo que no tiene. Por eso es importante dotar al educando de sentimiento y pensamiento, para luego enviarlo a la acción y desarrollar su ser y su saber, para que así pueda operar con acierto en el quehacer. Desde este punto de vista, se busca formar educadores únicos, irrepetibles, originales, creativos y autónomos, que descubran en la educación su proyecto de vida, que desarrollen su libertad de optar, de elegir y de decidir autónomamente dentro de unos principios humanos, cristianos y sociales, y con unos valores, especialmente el respeto, la responsabilidad, la honestidad y la calidad en lo que haga. Dialogar de transformaciones en la práctica pedagógica es una y otra vez aludir que la práctica necesita ser revisada, y en la mayoría de estudios se han optado por la reflexión en la práctica, que es un tema bastante tratado de hecho. El filósofo Donald Alan Schoen examina la práctica en espacios expertos sobre la meditación en la acción, el saber del maestro intuitivo, investigador, intentando encontrar una salida consensuada para volver el estatus profesional del maestro y abrir un lugar en la tarea del maestro que le posibilite producir y saber a partir de su singularidad. Sin embargo, las transformaciones en la práctica pedagógica no se pueden leer solamente a partir de lo cual se debería realizar, sino a partir de las vivencias y las transformaciones que ya hicieron o permanecen realizando algunos docentes. Aquella experticia propia de la ciencia, el razonamiento del objeto de educación, el desempeño de contenidos, procedimientos, metodologías, teorías, el reconocimiento de los modelos psicológicos, sociales y filosóficos, que agrupan las teorías de aprendizaje.
campo en que los docentes se preparan en la universidad y ciertos docentes se actualizan una y otra vez. Cabemos notar que el conocer una disciplina no hace docentes. Estos están conformados y reconstruyen a sí mismos en el campo de acción. Las funcionalidades descritas previamente son un pincelazo a las ocupaciones que conforman el pedagógico. El campo teórico, poco investigado y sistematizado por su dificultad, particularidad y dinamismo sobre las viviendas que dan cierta experticia en el momento de posibilitar o generar novedosas maneras de supervisar procesos académicos y la revisión continua de la práctica pedagógica, tantas maneras que la educación como la transformación a la misma. Las aportaciones de Paulo Freire a la pedagogía transformadora, la práctica bancaria de la educación. En la concepción bancaria de la educación, tanto el educador como el educando establecen una relación poco productiva en el aula, pues el primero es considerado como el sujeto que piensa, habla y sabe, en cambio el segundo el que solo escucha porque sabe poco o no sabe nada. La segunda aportación es la educación liberadora. Esta no podrá alcanzarse si no se configura la conciencia de los oprimidos con referentes liberadores. La tercera es la alfabetización de los sujetos. Esta implica observación, diálogo crítico en equipo, registro, análisis, diseño y construcción colectiva del programa y evaluación constante del proceso. En la concepción de Freire, el acto de educar es un acto amoroso y de confianza. Las últimas aportaciones de Paulo son la lectura y la escritura, el proceso de concienciación, el diálogo y el antidiálogo, y por último la praxis. El pensamiento de Paulo Freire a la pedagogía transformadora. El gran pedagogo brasileño Paulo Freire dice: la pedagogía del oprimido, que en el fondo es la pedagogía de los hombres que se empeñan en la lucha por su liberación, tiene sus raíces ahí, inserción crítica en la realidad mediante la praxis transformadora, y debe tener en los propios oprimidos que se saben o empiezan a conocerse críticamente como oprimidos, uno de sus sujetos, los educandos, en vez de ser dóciles receptores de los depósitos, se transforman ahora en investigadores críticos en diálogo con el educador, quien a su vez es también un investigador crítico. Pedagogía transformadora significa entonces pensar y ejecutar científicamente las cosas, principalmente la educación, desentrañar todo el devenir que históricamente y orgánicamente es el desarrollo de la concepción dialéctica del mundo aplicado a la educación, concebir la vida y el mundo como un proceso, concebir la realidad como objeto del conocimiento de práctica y transformación. Significa reconstruir nuestra práctica y nuestros conocimientos a través del pensamiento científico, esto es, pensar la sociedad más allá de lo establecido y combatir lo injusto desde la educación, partir de la realidad, conocerla correctamente para cambiarla. Pedagogía transformadora significa educar para transformar. El pensamiento de Henry básicamente promueve un pensamiento crítico y para tener este pensamiento crítico basta con tener un poco de contexto de democracia, justicia social, poder, cultura y de la comunidad. Su pensamiento considera la educación como práctica y tiene como objetivo cuestionar todo. Uno de los aportes más conocidos de Henry fue su crítica a la crítica. Esta se basa en cuestionar todo y criticar los modelos de enseñanza y educación de todos los modelos educativos. También se le criticó a la teoría de la alfabetización, ya que criticó también los modelos de adquisición de las habilidades lingüísticas y de escrituras. Como conclusión de este tema, podemos decir que la pedagogía transformadora estima la mente como un factor importante en el aprendizaje, ya que de ella depende mucho de las destrezas simples para desarrollar nuestras propias ocupaciones, como por ejemplo la memoria, la percepción de los sentidos, la concentración, la estabilidad, el entendimiento, la comprensión, el pensamiento, entre otras cosas. En la zona de la pedagogía aplicada, esta filosofía estima la mente en sí misma como una asignatura
y la compra de la madurez de la mente como un proceso, y se dedica al mismo tiempo que otras asignaturas relevantes. Teniendo en cuenta esto, que la maduración de la mente es un aprendizaje que deberían conseguir todos los seres humanos, sin exclusión de algún tipo, este procedimiento es un instrumento aplicable a cualquier sujeto, de cualquier edad, de cualquier territorio del planeta, sin ningún tipo de discriminación.